Buenos días. ¿Cómo están, familia? ¿Todos bien? Los veo muy juntitos ahora. ¿No que no? El frío, ¿verdad? Bueno, pues abre tu Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 25. Hoy vamos a continuar estudiando en esta serie los 10 días más importantes de la historia, el día número 7. Y quisiera leer un par de textos para comenzar. Éxodo capítulo 25. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 9. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Versos 8 y 9 son clave. Y harán un santuario para mí. Y léelo conmigo. Y habitaré en medio de ellos. Chicos, eso es enorme. Eso es gigantesco. Eso es titánico, descomunal. Todos los adjetivos que quieras. Dios está diciéndole a su pueblo aquí que una vez más el hombre va a poder vivir en compañerismo con Dios. Que Dios una vez más va a vivir entre su creación. Eso es increíble. Verso 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos y abrir tu palabra. Eso es todo lo que deseamos, Señor. Escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de ella. Y no es casualidad que hoy estemos estudiando este tema. Señor, toda la Escritura es inspirada por ti y toda ella es útil. Y el día de hoy, a través de esas verdades, tú quieres hablarnos a nosotros el día de hoy. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos. En tu gracia, concédenos escuchar tu palabra y recibirla con un corazón humilde, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Chicos, nos encontramos en Éxodo 25, nos encontramos en el momento en el que después de sacar a Israel de Egipto, llegan al monte Sinaí, Dios les da la ley, no tienen mucho que Dios les ha dado los 10 mandamientos y ahora Dios le da esta instrucción a Moisés. Quiero que construyan un santuario para mí, un tabernáculo, dice ahí en el verso 9, un tabernáculo, una tienda. En donde yo, y quiero insistir en lo majestuoso de esta declaración, yo habitaré en medio de ellos. Este es un tema bien importante. Dios decide en su soberanía darle a Israel el privilegio de tener un espacio. Escucha esto. Tener un espacio, un punto de encuentro con Dios, un lugar donde su pueblo entre a su presencia y tenga comunión con Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque eso está en las primeras páginas de nuestra Biblia. Y de hecho, desde el Génesis, Dios se encuentra con el hombre en puntos específicos. ¿A dónde voy con todo esto? A que cada vez es más común esta tendencia de decir, bueno, Dios está en todos lados, no necesito congregarme o ir a un lugar de adoración para adorar al Señor porque Dios está en todos lados y lo podemos adorar en todo tiempo. Y es algo curioso porque parte de lo que esas personas dicen es verdad. La misma Biblia nos enseña, el salmista lo dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si fuera al extremo del mar, ahí sigues tú. Y en lo profundo del abismo, ahí estás tú. Claro, por supuesto que la Biblia nos enseña que Dios está en todos lados. Pero ¿por qué entonces todo está tan mal? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo?
Porque hay injusticia, porque hay esclavitud, porque hay muerte, porque hay enfermedad, porque hay pecado. Porque el hombre que fue creado para vivir con Dios, y otra vez, qué interesante, Dios crea todas las cosas. Y en el clímax de su proceso creativo, Dios levanta una imagen suya y la coloca en el lugar más sagrado de toda su creación. La creación es como este gran templo cósmico. Dios es el Dios de toda la creación es su templo. Pero hay un lugar específico, un lugar santísimo, un jardín llamado Edén, que significa deleite, donde Dios levanta una imagen suya, el hombre. Dios está consagrando su templo. Y en ese lugar, qué interesante, antes de la caída, por supuesto que su gloria está por todos lados. Aún la Biblia el día de hoy nos dice que la tierra está llena de su gloria, aún el día de hoy. Pero su gloria no es visible. Estamos expulsados de su gloria. Pero en el huerto del Edén, Dios se encontraba con el hombre. O sea, la Biblia describe ese lugar como un lugar que Dios diseñó y que Dios creó para que ese fuera el punto de encuentro entre el hombre y Dios. El hombre peca, es expulsado del jardín, es expulsado de la presencia de Dios. Y lo que vemos desde entonces en la Biblia es el esfuerzo de Dios. Dios sale de su jardín, Dios sale de su santuario, Dios sale de su templo para buscar al hombre, para restaurarlo a una relación con Él. Como una consecuencia de este acto de Dios de salir en búsqueda del hombre, Dios rescata a esta nación. Y al rescatarla, Dios pronuncia estas palabras. Por primera vez, escucha esto, por primera vez desde el jardín del Edén, otra vez puedes encontrarte con Dios en un lugar específico debajo del sol, el tabernáculo de reunión. Y Dios insiste en el diseño. El diseño de este lugar es importante. El hombre no tiene la libertad de improvisar en la adoración y de seguir su corazón. Dios da instrucciones muy específicas. Y me llama la atención que el pueblo está habitando en tiendas. Y Dios dice, yo voy a habitar en tiendas como ustedes. Dios, al escoger levantar un santuario en una tienda, Dios está diciendo, yo me voy a hacer como uno de ustedes. Una imagen de la encarnación. Sin lugar a dudas. Dios está a través de este santuario anunciando el único mensaje de la Biblia, ¿verdad? El Evangelio. Que Dios, dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En su idioma original, de hecho es difícil traducirlo porque Juan verbaliza la palabra tabernáculo. Él anduvo tabernaculando entre nosotros. Dios puso su tienda entre nosotros. Entonces ahí está. Dios ordena un lugar. Ahora, antes de avanzar, va a ser un estudio breve. Risas. Va a ser un estudio breve. Pero no puedo dejar de pasar este punto tan importante. Tan importante. Antes del pecado, Dios escogió un lugar, el jardín. Dios manifestaba su presencia en ese lugar. Se paseaba al aire del día y el hombre en ese lugar podía relacionarse con Dios. Ahora Dios ha escogido a una nación para a través de ellos restaurar a toda la humanidad a esa relación y que puedan volver a entrar al jardín, a la presencia de Dios, al deleite. Y Dios otra vez insiste en un lugar. Eso es muy importante. Muy importante. Sí, Dios está en todos lados. Sí, Dios no necesita un lugar. ¿Estamos de acuerdo que Dios no necesita de un lugar? Dios no necesita de un momento. Él es siempre glorioso, siempre accesible en todo lugar, en todo tiempo. Pero tú y yo sí necesitamos un lugar. Y tú y yo sí necesitamos un momento para encontrarnos con Dios. Entonces las personas que dicen, no, yo no necesito un lugar, yo adoro a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Imposible. La adoración para nosotros funciona al revés. Dios nos otorga en su gracia, ¿verdad? Dios nos creó seres espaciales y temporales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vives tu vida en un espacio. Tienes distintos espacios para distintas cosas.
Y tienes tiempo, no te quiero torturar, pero es limitado. Entonces más te vale que las cosas importantes las hagas en un lugar y en un momento. A donde voy con todo esto es que, por supuesto, que la adoración a Dios no se va a limitar a los domingos a las 11 de la mañana, ¿verdad? Pero ese es el punto de partida. A lo largo de la Biblia, Dios ordena fechas, Dios ordena momentos, Dios ordena maneras y Dios otorga lugares para encontrarse con Él. No lo voy a desarrollar este punto, pero en el resto de la ley Dios es tan inflexible. Cualquier persona que intente ofrecerme adoración en otro lugar, ofrendas en otro lugar, será cortada de su pueblo. Entonces, para reducirlo a lo práctico a nosotros, tú y yo sabemos la condición de nuestra vida de adoración al examinar lo que hacemos con las oportunidades que Dios nos da para adorarle. ¿Qué estás haciendo con las oportunidades de reunirte junto con otros? ¿Qué estás haciendo con esos momentos en los que cada mañana se supone que tenemos no solo una cita, sino un privilegio de reunirnos con Dios? Yo no puedo decir que estoy adorando a Dios si no puedo señalarte momentos y lugares donde intencionalmente he abierto mi corazón a su influencia, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, súper importante. Toda la Biblia sustenta esa idea. Bueno, buenas noticias, ¿no? Otra vez debajo del sol hay un lugar donde el hombre puede encontrarse con Dios, el tabernáculo. Acompáñame a Éxodo capítulo 40. Desde el verso 25 hasta el capítulo 40, Dios, repito, Dios es dolorosamente específico y minucioso sobre el diseño de este tabernáculo. Capítulo tras capítulo, medidas, procesos, materiales, orientación de los muebles, todo. Dios decide todo acerca de este lugar de adoración. Y en el capítulo 40, el final del libro del Éxodo, capítulo 40, dice verso 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. ¿Qué día, no? El día en que por fin se levanta esta tienda, donde Dios ha prometido ser accesible, manifestar su presencia. Verso 33. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo. Comenzó a montar todo este tabernáculo desde el lugar santísimo hacia afuera. Lo último es esta cortina alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Ya está el lugar. Verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dios cumplió su promesa. Su gloria iba delante de ellos en una columna de humo, una nube, la Shekinah, durante el día. Y en la noche una llama de fuego, ¿verdad? Pues cuando Moisés levanta el tabernáculo, Dios abandona esa posición y hace morar su gloria manifiesta en este tabernáculo. Verso 35 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y así termina el libro. ¿No te parece sorprendente? O sea, el hombre está fuera del jardín, está sufriendo las consecuencias del pecado. La creación gime a una. Esta nación es liberada por Dios. Dios le dice, nos vamos a encontrar en un lugar específico. Hazlo así. Lo hacen. Dios mora ahí, pero el hombre no puede entrar. Ni siquiera Moisés. Ahora, hay un pequeño simbolismo aquí. Bueno, no es tan pequeño, pero es muy importante. La ley no puede entrar ahí. La ley no te puede llevar a la presencia de Dios. Por eso Moisés se queda fuera. Porque no es a través de nuestros esfuerzos, no es a través de nuestros méritos. La ley, sí, nos muestra mucho acerca de Dios, pero la ley no nos da ni gracia, ni nos da la verdad de las cosas. Es decir, son la sombra de las cosas, pero no nos da la sustancia. Por eso el Evangelio de Juan nos dice acerca de Jesucristo, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y la verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley dejó al hombre afuera, incluso al dador de la ley. Pero Jesucristo nos da la gracia para poder entrar a la presencia de Dios. Y nos da la sustancia, la verdad de estas sombras que la ley pinta, nos la da Jesucristo. Bueno, ahí está el tabernáculo. El día en que Dios cumplió su promesa de salir en búsqueda del hombre y volver a ser accesible para el hombre, pero el hombre no puede entrar. Te voy a resumir la historia. El pueblo es guiado por Dios hasta la tierra prometida. Dios cumplió. El pueblo se establece ahí, pero su relación con Dios se sigue deteriorando. ¿Por qué? Porque el hombre no ha regresado realmente, ¿verdad? Ni Moisés entró a la tierra prometida. La relación del pueblo con Dios se sigue deteriorando hasta el punto en que estos símbolos preciosos, ¿no? El tabernáculo, el arca del pacto, son tratados por el pueblo de Israel como objetos. Son tratados como, no tengo una palabra, como talismanes, como amuletos, gracias, esa era la palabra. Son tratados como amuletos, como si a través de ellos pudieran controlar a Dios. Y entonces, en un momento de derrota tras derrota ante sus enemigos, el pueblo dice, pues llevemos nuestro detente, llevemos el arca del pacto, ahí lo tenemos y así nos aseguraremos la victoria. Dios, en un acto de compasión y de misericordia, permite que los enemigos se roben el arca del pacto. Y esa es la manera de Dios de decirles, hey, has tratado esto simplemente como un amuleto. No hay una relación. No te estás relacionando conmigo. Y chicos, eso me hace reflexionar muchísimo. Porque tú y yo tenemos, ¿estás de acuerdo que lo sagrado no es este conjunto de papel y tinta? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que no es este lugar, verdad? Lo importante. Pero es esta relación con Dios. Estas cosas son medios para una relación con Dios. El pueblo de Israel no estaba usando ninguno de estos regalos para realmente relacionarse con Dios, y entonces el arca del pacto es robada. Los filisteos terminan regresándola, pero el arca está ahí, digamos, como que relegada, ¿no? Como atrás, como en algún lugar. Y el pueblo la olvida. Hasta que Dios levanta a un hombre súper famoso, estoy seguro que lo conoces, el autor de las mañanitas, el salmo perdido de David. Dios levanta a David, un hombre conforme a su corazón. Pasan muchas cosas, pero una de las más importantes cuando Dios confirma el reino de David es que David dice, ¿sabes qué? Este no va a ser mi reino, este no va a ser mi gobierno, quiero que este sea el gobierno de Dios. Y David toma la decisión de recuperar el arca de donde está, por allá en alguna bodega perdida, y ponerla en la capital del reino, en Jerusalén. Esa fue una declaración asombrosa de David. Lo que David estaba diciendo es que el verdadero rey de Israel era su Dios. Súper importante. Y entonces, acompáñame a Primera de Crónicas, capítulo 17. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Primera de Crónicas. ¿Sabían que los libros de Crónicas son los últimos libros del Antiguo Testamento realmente? O sea, la historia del Antiguo Testamento termina con estos dos libros. Y en Primero de Crónicas, capítulo 17, vamos a leer desde el verso 1. Dice, aconteció que morando David en su casa, esto es su palacio, súper lujoso, súper hermoso, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. O sea, ¿cómo? Y Natán dijo a David, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, pues no es así, mijito. Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite,
porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda. No está hablando de shopping, hermanitas. No le digan a su esposo, mira, es bíblico, es piadoso. No. Se refiere a que estuvo de tabernáculo en tabernáculo, ¿verdad? Nunca estuvo en un edificio, nunca en una casa, siempre en un tabernáculo. Verso 6, por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? La respuesta sería, no. Qué interesante, ¿no? Dios nunca pidió que construyeran una casa, porque la idea es que su presencia caminara con su pueblo, a donde quiera que el pueblo estuviera. Eso, o sea, qué interesante. Bueno, verso 7, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Eso es muy peculiar que Dios lo pinte de esa manera, porque los pastores normalmente van al frente del rebaño. Entonces eso significa que él no era ni siquiera el dueño del rebaño, o sea, no tenía nada. Él estaba detrás, ¿no? Era el dueño de las ovejas, era su papá, él era un niño. Yo te tomé de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel. Mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, y si puedes leerlo en voz alta, que Jehová te edificará casa. Y aquí hay como un juego de palabras, porque casa puede referirse al edificio, pero casa puede referirse a la familia, a los descendientes, al linaje, al clan, ¿no? Entonces Dios le está diciendo, hey, tú no me vas a edificar casa a mí. Soy yo el que te está edificando casa y el que te va a edificar una casa. Y mira esto, verso 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Eso es impresionante. Y está hablando, ¿de quién está hablando? Algunos dijeron Salomón y algunos dijeron Cristo. Team Salomón, levante su mano. Team Cristo, levante el lado. Acuérdense que la profecía bíblica se debe interpretar con lentes bifocales. ¿Cuántos saben lo que son los lentes bifocales? Tienen dos tipos de aumento, ¿verdad? Uno para ver de cerca y otro para ver de lejos. Bueno, este es el caso. Esta profecía, cualquier persona de la época que la leyera diría, se cumplió, porque David tuvo un hijo que trajo el reino de Dios de nuevo a la nación. Un tiempo de paz sin precedentes y de prosperidad. Bueno, el reino de Dios está aquí entre nosotros. ¿Quién lo trajo? El hijo de David, Salomón. Y él construyó casa para Dios. Él construyó el templo. Entonces, listo, se cumplió. Pero no, porque luego ese templo fue destruido. Y el linaje de los reyes de Salomón se rompió. Entonces, y Salomón no reinó para siempre. En algún momento él se murió. La gente tiene esa costumbre de morirse. 10 de cada 10 personas lo hacen. Se murió. Entonces, ¿quién es este hijo de quien Dios está hablando? Hijo de David. Que tendría un trono eterno y que efectivamente establecería el reino de Dios en el mundo.
este es Jesucristo. Está hablando de Jesús. Acompáñame rápidamente a Juan capítulo 1. Ya hemos citado estos textos, pero no está de más repetirlo. 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 Juan capítulo 1, verso 14. Dice, desde el verso 14, y aquel verbo, hablando de Jesús, el Logos, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí está, es el lenguaje del tabernáculo. Puso su tienda entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y escucha esto, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa declaración es extrema. Es una declaración de deidad. Lo que Juan está diciendo es que el que porta la gloria de Dios es Jesucristo. El que porta la gloria completa de Dios. Y eso es muy interesante porque la Biblia dice, Dios es muy celoso de su gloria. A ninguno le daré mi gloria. Es lo que Dios dice, ¿verdad? A ninguno le daré mi gloria. Bueno, a este sí. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Lo que Juan está diciendo aquí es, el verdadero tabernáculo es un hombre que también es Dios y tiene nombre y se llama Jesús. Jesús es el verdadero tabernáculo, el punto de verdadero encuentro entre Dios y la humanidad es una persona, es Jesucristo. Jesús mismo lo confirma, Juan capítulo 14. Acompáñame ahí, por favor. Juan 14. Mira, desde el verso 1, no se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús se coloca en el mismo lugar de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Solo como paréntesis, ¿te das cuenta que aún en la eternidad esta cuestión de lugares específicos sigue estando vigente? Interesante, ¿no? Interesante, los lugares importan. Verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No, Jesús, tú estás en todos lados. Pues sí, hijo, pero agarra la onda. O sea, claro que mi gloria lo llena todo, pero hay un lugar que yo he preparado para que estemos juntos. El Edén, el jardín, el cielo, como quieras llamarle. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? ¿No le das gracias a Dios por Tomás? Nos hubiéramos quedado en blanco también nosotros. ¿Estás de acuerdo? Verso 6, Jesús le dijo, y eso es lo que quería que viéramos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mira, eso es lo clave. Nadie, ¿cuántos? Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que él está diciendo básicamente es, yo soy el templo. Yo soy ese tabernáculo de reunión. En la mente del judío, el único medio para acceder a Dios era ir al tabernáculo. Y Jesús está aplicando esta imagen a sí mismo. Nadie puede llegar a la presencia del Padre si no es a través de mí. Jesús claramente está declarando que Él es el lugar de reunión. Que Él es esa puerta abierta a la presencia de Dios. Verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es una declaración asombrosa. Y Jesús
sustentó estas declaraciones con su vida. Esas no son solamente palabras. Jesús trajo los efectos del reino de Dios. Eso es algo que hay que meditarlo. Te animo a que lo estudies. Cuando Dios ordena que levanten el tabernáculo, parte de las instrucciones son que el tabernáculo tenga cierta decoración en su interior. Y lo que encontrarías ahí, en esta decoración, son imágenes que evocan el jardín del Edén. Muy interesante. Está allí, adentro del tabernáculo había motivos, diseños que hablaban de vegetación, de vida, de fruto abundante. Ecos del jardín del Edén. Y qué significativo en el desierto, ¿no? Sobre todo el pueblo andando en el desierto. Pero entran a la presencia de Dios y ahí hay vida, hay vegetación, hay cosas sucediendo. Bueno, cuando Cristo vino al mundo, trajo junto con él los efectos del reino de Dios. Cuando Dios reina, todo es un deleite. Por eso el jardín se llamaba así, del Edén. Porque ahí Dios reinaba, Dios manifestaba su gloria. Bueno, donde Cristo andaba, había sanidad, había provisión, había libertad, había gozo. Jesús demostró que Él tenía el poder para liberar de la opresión. Jesús demostró que Él tenía el poder para gobernar la creación. Él es este rey cósmico, universal, eterno. Él es Dios y trajo su reino consigo. Y todos los efectos de la caída se revertían cuando Él estaba presente. Eso es impresionante. Dios verdaderamente estaba entre nosotros. Por eso las Escrituras le dan este título a Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora tú y yo sabemos que Él no estableció el reino de Dios sanando personas y levantando muertos, ¿verdad? Él tenía que dar su vida en una cruz. Y el relato nos lleva hasta ahí. Acompáñame a Juan capítulo 20, por favor. Jesús muere en una cruz. El hombre sigue siendo hostil hacia Dios. Por eso, cuando Dios nos visitó en forma humana, terminó en una cruz. Pero la muerte no le pudo retener. Y Jesús resucita. Y en el día de su resurrección, Juan 20, verso 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día en que resucitó, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se deleitaron, se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y escuchen esto. Acabamos de decir que Jesús es el tabernáculo de reunión. Jesús es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Él fue enviado para eso, ¿verdad? Y ahora Jesús le dice a sus discípulos, ya resucitado: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces la misma gloria de Dios que habitaba en Jesús, ¿qué crees, bro? Ahora habita en sus discípulos. O sea, habita en ti y en mí. O sea, que ahora no hay un templo nada más, Jesús, sino ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Échale. Me encanta cuando la gente me pregunta dónde está Semilla. Porque lo primero que pienso es, bueno, pues algunos andan en San Pedro, otros andan en el metro. Porque cada uno de nosotros ahora somos estos puntos de encuentro. La iglesia es eso. La iglesia es eso. Somos puntos de encuentro entre Dios y los hombres. Jesús nos ha dado su Espíritu. Y mira, Jesús lo dice así de claro, verso 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Eso es lenguaje del templo. Si una persona llevaba un animal para un sacrificio, el sacerdote podía decir: ese sacrificio no es aceptable. Estás en tus pecados todavía.
necesitas resolverlo. O traías un animal que cumplía con los requisitos y el sacerdote decía, este sacrificio fue acepto, Dios está perdonado. Eso es el lenguaje del templo. Tú y yo ahora tenemos esa encomienda de hacerle saber a la gente que necesita reconciliarse con Dios y cómo hacerlo. ¿Y no te parece maravilloso esto? Pensar que Dios puede encontrarse con las personas a través de nosotros. Pensar que cuando tú sales de tu casa cada día, Dios está saliendo de su casa también para buscar a los hijos perdidos y hacerlos volver al jardín. Ese es el plan, ¿sabes? Que tú y yo seamos esos instrumentos de gracia para que otros se encuentren con Dios. Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 5. Y te invito a que te pongas de pie. Y con esto terminamos. Hoy sí cumplí. Te dije 2 Corintios, ¿verdad? Pues no, ¿cómo ves? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Bueno, 2 Corintios también está chido, si quieres leerlo. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el verso 14, dice así, porque Él es nuestra paz. Efesios 2:14, Él es nuestra paz. ¿Sabes lo que significa paz? A veces pensamos que paz es ausencia de conflicto, ¿verdad? La palabra original en griego es eirene, que significa atar dos cosas que estaban sueltas, unir dos cosas que estaban sueltas. Jesús es eso. No solo es ese punto de encuentro, estábamos sueltos de Dios, estábamos separados de Dios, pero Él lo que hizo es, qué impresionante, reunirnos con Dios. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, si nos reconciliamos con Dios, podemos reconciliarnos unos con otros, judíos y gentiles, ambos unidos en un mismo cuerpo, dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en su propia persona, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso es bien importante, ya lo hemos explicado. Creo que hemos hablado mucho de ello los miércoles, ahora que hemos estudiado Romanos. No existe, o sea, es incorrecto decir, yo soy un cristiano judío. Yo soy un cristiano mexicano. ¿Quién habla así? Pero la Biblia dice, no, si eres cristiano eres un nuevo hombre. Ya eso ni aplica. En Cristo no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. El punto es que te vuelves una nueva persona. Te vuelves parte de una nueva creación en la que Dios sí gobierna y sí está manifestando su gloria. Eres alguien que ya está en la presencia de Dios. Dice, y mediante la cruz, dice el verso 14, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. O sea, ¿qué importa? Lejos o cerca, todos estaban fuera. Se necesitaba del sacrificio de Cristo. Dice, porque por medio de Él, verso 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, pues ahora que somos entonces, conciudadanos de los santos. O sea, tenemos una nueva ciudadanía. Número 1. Número 2, miembros de la familia de Dios. Tenemos una nueva familia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pero chécate esto. La tercera descripción de nuestra nueva condición en el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo ¿El qué, perdón? ¿De qué está hablando? Sigamos leyendo.
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, el nuevo templo somos nosotros. El nuevo templo somos nosotros, donde Dios manifiesta su gloria, donde Dios reina, donde la creación puede cumplir su propósito de glorificarle. Solo para concluir, ¿qué estamos haciendo con estas dos cosas? Número uno, el privilegio que tenemos de entrar a su presencia a través de Jesucristo. Chicos, la puerta está abierta siempre. Lo que el sumo sacerdote podía hacer una sola vez al año y temblando, bro. ¿Quién sabe si voy a salir de esta, no? Tú y yo lo podemos hacer todos los días. Todos los días podemos encontrarnos con Dios. Y esto sucede en lugares y momentos específicos. No lo digo para condenar a nadie. De verdad. Pero descuidar nuestros tiempos devocional, descuidar nuestras reuniones. Queridos amigos que nos escuchan en internet, a menos que estén enfermos y que no puedan salir, necesitamos asistir al lugar. Son oportunidades que Dios nos da, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con esas oportunidades? Descuidar, porque a veces hasta lo he escuchado, Lo he escuchado. Ay, se me olvidó que hoy era reunión. Ay, se me olvidó mi devocional. No estás olvidando un hábito, estás olvidando una persona. Estás olvidando al Salvador que a precio de sangre abrió la puerta para que puedas entrar y encontrarte con Él. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con ese gran privilegio? Acerquémonos pues, dice la Biblia. Esa es la invitación de nuestro Dios. Acerquémonos confiadamente. Y número 2, ¿qué estamos haciendo con la gran encomienda? Jesús lo dijo, como el Padre me envió, yo los envío. Chicos, la iglesia no necesita un departamento de misiones. La iglesia es la misión. Somos ese punto de encuentro entre Dios y los hombres. Bro, somos Cristos. Su Espíritu está en nosotros. ¿Se entendió? No estoy diciendo que merecemos adoración. No estoy diciendo eso. Pero como Dios envió al Padre, donde Él iba, los efectos del reino de Dios se hacían presentes. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Cada día es una oportunidad para encontrarnos con Dios y volvernos puntos de encuentro hacia otros. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a valorar la palabra privilegio. Se queda corta, Señor, para la invitación que nos has hecho y el precio tan alto que fue pagado para que la puerta siempre esté abierta para nosotros a una relación real contigo. Perdónanos, Señor, por nuestra superficialidad. Perdónanos, Señor, por convertirte en una rutina, por convertirte en un amuleto, Señor. Perdónanos. Y abre nuestros ojos, Señor. Yo te ruego que si alguien aquí el día de hoy ha perdido de vista cuán glorioso es el hecho de que podemos vivir contigo, por favor, abre nuestro corazón a esa gran maravilla y permítenos vivir así, Señor, en tu presencia. Señor, haz de nosotros testigos eficaces de tu gloria. Al igual que Jesús, Señor, no solo queremos anunciar lo que has hecho, deseamos que nuestra vida porte las marcas de tu presencia en nosotros.
Santifícanos, Señor. Límpianos, lávanos. Llénanos de tu gloria y de tu espíritu. Que nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestra conversación, nuestro sentido del humor, Señor, nuestras finanzas, todo apunte al hecho de que tú gobiernas estos templos, Señor. Y que más personas puedan conocerte. Señor, danos esta semana la oportunidad de manifestar tu gloria a alguien, Señor. Y gracias por el tiempo que nos has concedido esta mañana juntos. Siga haciendo tu obra entre nosotros, Señor. Amén.